Bienvenidos a Relatos Extraños. Una vez mi madre me contó que cuando mi hermano mayor tenía apenas 6 meses de haber nacido, se enfermó muy fuerte. Tenía pulmonía. Ya se andaba yendo al otro lado mi carnal. Cuenta que ella, entre sueños, veía a su suegra llorar arriba de la casa. Más específicamente, dice que siempre la veía arriba de la cuna de mi hermano. También me dijo que esa señora siempre había sido muy mala con ella y también con mis hermanos, que son medios hermanos. Y pues mi abuelita, que es la mamá de mi mamá, dice que ella también podía sentir a alguien arriba de la casa y que, ojo con esto, mi abuela siempre fue muy fuerte espiritualmente, a nivel de que si ella, o muy enojada, o muy contenta decía algo, eso pasaba. Bueno, pues resulta que mi abuela, en sueños, comenzó a correr a esa señora, diciéndole que se largara de la casa, que ella no tenía por qué estar ahí, y que se alejara de su pequeño nieto y de su familia, porque si no iba a sufrir peores cosas. Y de pronto, después de todo eso que hizo mi abuela, esa señora dejó de aparecer en la casa y mi hermano comenzó a curarse. Mi abuela falleció cuando mi hermano tenía 8 años. Tuvo un cáncer en la matriz. Y la suegra de mi mamá, esa señora que era muy mala, falleció en un accidente de auto junto con su esposo y sus 2 hijos. Yo viví una situación muy extraña cuando estuve casada. Mi matrimonio duró 11 años, pero cuando teníamos 6 años de casados, mi esposo comenzó a comportarse de una manera muy extraña. Comenzó como a alejarse. Todo lo que yo le decía le molestaba, cosa que antes no sucedía porque casi siempre platicábamos y los dos podíamos opinar y a veces hasta nos reíamos juntos. Pero a partir del 6.º año, él cambió drásticamente. Y coincidentemente, por esa época, yo comencé a tener una amiga que había conocido en una reunión. Era una reunión de la escuela y ella acababa de meter a esa escuela a su hija. Su hija era compañerita de la mía, así es que frecuentemente nos topábamos en la escuela. Y en esa reunión comenzamos a platicar más y quedamos de ir a tomar un café. La verdad, se me hizo una persona bastante agradable. Así continuó nuestra amistad, hasta que un día la invité a mi casa a tomar un café. Recuerdo muy bien que ella llegó con un pastel de chocolate delicioso. La verdad, estaba riquísimo. Ella dijo que lo había preparado ella misma y pues yo se lo agradecí. Se me hizo un gesto muy amable de su parte. Al poco rato llegó mi esposo del trabajo y le invité un poco del pastel de ella y se la presenté también. Le dije que era una amiga de la escuela. Mi esposo se le quedó viendo como de una forma de desagrado. Me di cuenta que no le había agradado nada que ella estuviera en la casa. Así es que no le di mucha importancia. Seguimos platicando ella y yo. Mi esposo se subió a la habitación y ahí se quedó. Y cuando mi amiga se fue, vi que mi esposo bajó y me dijo que no le agradaba nada a esa señora.
Yo le pregunté que por qué. Sí, a mí me parecía bastante agradable, hasta había llevado un pastel que había hecho ella misma. Y mi esposo me dijo que por favor ya no la llevara. Se me hizo algo extraño, pero intenté hacerle caso. Y efectivamente ya no volví a invitarla, pero sí acostumbrábamos a tomar un café de vez en cuando, nos poníamos de acuerdo y salíamos a tomar un café. Ella era muy, muy agradable conmigo. Siempre me decía que lo que yo necesitara, ella podía apoyarme. La verdad, yo nunca había conocido a alguien así. Lo extraño también era que mi hija no jugaba tanto con la de ella. De hecho, mi hija me decía que no le agradaba nada a esa muchachita. Y yo le decía que por qué, si me parecían personas muy agradables. Pero tanto mi esposo como mi hija no les agradaban. Así pasaron unos meses y de pronto mi esposo comenzó a cambiar conmigo. Empezó a hacerse seco, ya no me platicaba sus cosas, ya no acostumbrábamos ir al cine antes. Antes nos poníamos de acuerdo él y yo y nos íbamos solos al cine, tratando de pasar tiempo juntos. Pero él comenzó a cambiar y yo sentía como si se estuviera alejando de mí. Poco después, una vez que iba llegando a la escuela, se me había hecho un poco tarde, pero llegué a dejar a mi hija. Me di cuenta que estaba la camioneta de mi esposo estacionada en la escuela. Se me hizo tan raro porque él nunca se paraba por la escuela, la que se encargaba de ir a ver todos los asuntos escolares era yo. Así es que de inmediato pensé que algo malo había pasado en la escuela. Dejé a mi hija en el salón y me puse a buscar a mi esposo pensando que a lo mejor estaba en la dirección. Pero esa escuela tiene varios jardines. Son como pequeñas placitas adentro de la misma escuela. Cuando iba hacia la dirección, me fijé que en una de las bancas de uno de los parques estaba sentado mi esposo. Y estaba sentado con mi amiga. Estaban platicando los dos. Ellos no vieron que yo me di cuenta que los vi. Así es que traté de alejarme para que no se dieran cuenta que yo los había visto. Y intenté esconderme entre los mismos arbustos y edificios que tenía la escuela. Y me di cuenta que estaban platicando muy a gusto, como si tuvieran una amistad ya de hace tiempo. Sentí como si la sangre se me fuera a los pies. Sentí algo caliente y un presentimiento que sentía que no era nada bueno. Me extrañó porque él me había dicho que a ella no le agradaba nada. Yo no le dije nada. Salí de la escuela y cuando él fue a comer en la tarde, yo no le dije nada, ni siquiera que lo había visto, nada, no le comenté nada. Me quedé callada. La siguiente semana volví a quedar con esa señora, con mi amiga, para ir a tomar un café. Y ella tampoco me comentó que había estado con mi esposo platicando en la escuela. Se me hizo tan raro. Poco después de eso, llegó un día mi esposo y me dijo que ya no quería vivir en la casa, que se iba a ir a otra parte. Y yo lo enfrenté y le pregunté si tenía a alguien más. Me dijo que sí se estaba viendo con otra persona. Yo sentí tanto miedo de preguntarle si era la que era mi amiga, pero tomé valor y se lo pregunté. Le dije que sí era ella y desgraciadamente me lo confirmó. Me dijo que sí. Él se fue de la casa, yo no paraba de llorar, sentía tanta tristeza por el engaño de ella y el engaño de él. Me sentía tan tonta
de no haberme podido dar cuenta de esa situación. No era posible que ante mis ojos ellos hubieran estado viendo y yo ni siquiera me hubiera dado cuenta. Pero así fue. Poco después, la hermana de mi ex esposo, porque pues desgraciadamente nos divorciamos, me buscó y me dijo que él estaba muy mal, que se había vuelto alcohólico, que incluso a esta señora con la que vivía la insultaba y se peleaban muy feo. Me dijo que si por favor podía ir a verlo y yo me negué. Yo no quise saber nada de él. Estaba muy lastimada por lo que me habían hecho. Pero lo que sí hice fue proteger a mi hija y a mí y proteger mi casa. Así es que comencé a hacer oraciones y me funcionó. Pude proteger mi casa. En otra ocasión, igual, la hermana de mi ex me contactó diciendo que esta mujer hacía brujería, que había encontrado varias cosas de muñecos y cosas. Me dijo que había encontrado muñecos extraños y cosas raras, como de brujería, en la casa de mi ex, donde vivía él con ella. Después, de una forma inesperada, mi ex falleció, pero yo pude proteger a mi familia de la brujería de esa mujer.